al Señor. La semana pasada dijimos, hermanos, que el primer paso para la sanidad interior es comprender que tú no eres Dios, es admitir que no eres capaz de controlar tus tendencias a hacer lo malo y que tu vida es inmanejable por ti mismo. Entonces hoy vamos a compartir el segundo paso en cuanto a la sanidad de nuestro interior, que es el de la esperanza, el paso de la esperanza. Si el primer paso dice, lo admito, no soy Dios, necesito ayuda, no lo puedo cambiar, no puedo cambiar mis heridas, no puedo cambiar mis complejos, mis hábitos negativos. Entonces el segundo paso dice que cuentas con un poder que te puede conectar a controlar las cosas que tú no puedes dominar por ti mismo. Por eso decimos, hermanos, que este segundo paso es creer que Dios existe, creer que Dios existe, que le intereso a Dios y que Él tiene el poder para ayudarme en mi sanidad interior. Debo creer que Dios existe, que le intereso realmente a Dios, le intereso como persona, le interesa mi situación y que Él solamente tiene el poder para ayudarme a sanar mis heridas, a sanar todo aquello que me ha dañado, todas aquellas personas que me dañaron, causaron daño en mi corazón, en mi ser, necesita ser cambiado, necesita ser sanado y solamente Dios tiene el poder para hacerlo. Por eso leímos hace un momento Hebreos capítulo 11, versículo 6, hermanos. Eso ya lo saben de memoria. Dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Hay tres partes, hermanos, para tomar este reto, este segundo reto en cuanto a la sanidad. Recordemos que estamos en la serie hacia nuestra sanidad interior. Somos seres imperfectos, como seres imperfectos dañamos a otras personas. Las otras personas son seres imperfectos y que nos dañan de igual manera a nosotros. Entonces necesitamos ser sanados de esos daños que hemos tenido en diferentes momentos de nuestra vida. Lo primero entonces, hermanos, es reconocer que Dios existe, reconocer la existencia de Dios. Y esto creo que no es problema para muchos. Creer en Dios, creo que ya hemos avanzado mucho, ya no hay muchos ateos en nuestro tiempo, porque se necesita más fe para no creer en Dios que para creer en Dios. A través de la ciencia, a través de la tecnología, a través de los descubrimientos científicos podemos ver que nos están dando más información referente a la grandeza de Dios, a que Dios ha existido, a que Dios existe y seguirá existiendo, porque Dios es eterno. Por eso decimos, hermanos, que se requiere más fe para no creer en un creador que creer en uno. Es más fácil creer en un creador que no creer en un creador. ¿Por qué? Porque donde hay una creación va a haber un creador. Donde hay un diseño va a haber un diseñador. Donde hay una causa va a haber un efecto. Allá en Romanos, bien busquen en sus Biblias, allá en Romanos, capítulo 1, versículo 20. Romanos capítulo 1, versículo 20. Romanos 21, juntos dice, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de los cuales, de modo que no tiene excusa. Pasamos al Salmo 19.1. Salmo 19.1. Juntos dice, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia las obras de sus manos. Es una necedad, hermanos, no creer en Dios. Es ilógico, es irracional. Cuando solamente puedes ver la creación de Dios, puedes ver
en la noche, la creación en el cielo de las estrellas, la luna, en el día el sol radiante. Tenemos que creer en Dios. Cuando podemos ver nuestro organismo, cómo está formado, cómo trabaja tanto un órgano como otro para beneficiar a todo el cuerpo, tienes que creer en Dios. Decía uno de los médicos que nos atendió como familia, atendió a mis hijos en su nacimiento, decía, es hermoso poder recibir una nueva vida que viene a este mundo, y al recibir una nueva vida no puedes pensar que no existe Dios. Tienes a fuerza que ver que Dios existe. El punto, hermanos, para la mayoría no es ¿existe un Dios?, sino es ¿qué clase de Dios es Él? ¿Qué clase de Dios es Él, el Dios que yo creo? ¿Cómo es Él verdaderamente? Lamentablemente tenemos algunas ideas medio fuera de sí en cuanto a Dios. Pensamos que como fue nuestros padres, hacemos la misma imagen de nuestros padres en relación con Dios. Y entonces, hermanos, tenemos conceptos diferentes, pero bastante errados. De decir, como mi padre no fue cariñoso, no fue amoroso, entonces siempre tuve temor de Él, así pensamos que Dios es. Y en vez de acercarnos confiadamente hacia Él, para buscar su rostro, para buscar su presencia, para buscar la bendición de Él, le tenemos miedo y no nos acercamos a Él. Sobre todo, si nos hemos portado mal. Si nos portamos mal, decimos, bueno, me van a castigar. Tenemos diferentes maneras de pensar en Dios, de la existencia de Dios, cómo es Él. Se dice que en una ocasión había 2 jóvenes en la escuela que tenían mala conducta. Fueron llamados a la dirección. En la dirección, el director le dijo, pasó a uno primero y le dice, él había pensado antes, lo que necesitan estos muchachos es a Dios en sus vidas. Y entonces pasó al primero y le pregunta, ¿dónde está Dios? Se sorprendió el joven y entonces empezó a pensar, ¿yo qué tengo que ver con Dios? Pero no le pudo contestar al director. Al ver el director que no le contestaba, le dice, piénsalo, y al rato vienes otra vez y me dices, ¿dónde está Dios? Salió de la oficina y estaba en la sala el otro muchacho, y cuando sale el otro muchacho le dice, ¿qué pasó? ¿Qué es lo que te dijeron? Le dice el primer muchacho, realmente no sé. Lo que sí sé es que Dios está perdido y quieren echarnos la culpa a nosotros. Tenemos maneras, hermanos, de definir quién es Dios, dónde está Dios. Lamentablemente, hermanos, la mayoría tenemos una idea negativa acerca de Dios. En vez de que Dios nos haga a su imagen, nosotros hacemos a Dios a nuestra imagen. Es importante ser la imagen de Dios, rescatar, restablecer la imagen de Dios en nosotros, y no hacer a Dios la imagen nuestra. Número 2, hermanos, tenemos que entender el carácter de Dios para sanar nuestras heridas, nuestros complejos, nuestros malos hábitos. No solamente es reconocer la existencia de Dios, sino también es entender su carácter. ¿Quién es Dios? ¿Qué es lo que hace Dios? ¿Cómo es Él? Porque hasta que conozcas a Dios, realmente puedes confiar más en Él. Mientras menos conocemos a las personas, menos confiamos en ellos. Mientras más conocemos a las personas, confiamos más en ellos. Mientras menos conoces a Dios, no confías en Él. Mientras más conoces a Dios, puedes entregarle tu vida completamente al Señor. Colosenses capítulo 1, versículo 15. ¿Qué nos dice? Colosenses capítulo 1, versículo 15. Tú no sabes cómo es Dios, tienes que mirar a Jesucristo. ¿Quieres conocer a Dios? Dice la palabra del Señor que Dios es espíritu. Entonces no puedes conocerlo
Pero para poder conocer a Dios necesitas mirar a Jesucristo. Colosenses capítulo 1, versículo 15, ¿qué nos dice? ¿Juntos? Él es la imagen. Entonces, para conocer a Dios, hermano, necesitas conocer a Cristo. Si estás leyendo acerca de Jesús, si estás estudiando acerca de su vida, vas a aprender mucho de Dios. Si tú lees los 4 evangelios, vas a aprender mucho de Dios, porque allí se manifestó Cristo de una forma humana. Allí hizo grandes cosas como ser humano, pero también como Dios. 3 cosas, hermanos, por las cuales aprendemos de Dios por medio de Jesucristo. Número 1, Dios conoce todo acerca de mi situación. Él conoce lo bueno y lo malo de mí. Él sabe los momentos de mi vida, cuando ha sido triste, cuando ha sido alegre. Él sabe cuándo la he regado, lo he ofendido, me he portado mal. Él conoce, hermanos, aún las bromas pesadas que hacemos. Todo lo conoce el Señor. Veamos pues el Salmo 31, versículo 7. Salmo 31, versículo 7. ¿Quién te puede conocer así como lo expresa este versículo en este Salmo? Salmo 31, 7 dice: me gozaré y alegraré en tu misericordia, porque has visto mi aflicción, has conocido mi alma en la angustia. Has conocido mi alma en la angustia, porque me has visto en mi aflicción. Amados hermanos y hermanas, muchas veces escuchamos expresiones como: es que nadie conoce el infierno que yo estoy viviendo en mi matrimonio. Estás equivocado. Dios lo conoce, Dios lo sabe. Es que nadie sabe cómo estoy luchando por dejar deshacerme de este vicio que tengo. Nuevamente insistimos, has estado equivocado. Dios lo sabe. Dios ha visto tus lágrimas. Él conoce todas las cosas. Nada escapa de su conocimiento. Él ve la crisis de nuestra alma. La palabra del Señor en el Salmo 69 nos dice: Dios, tú conoces mi insensatez y mis pecados no te son ocultos. A veces, hermanos, no queremos que Dios sepa las locuras que nosotros hemos hecho. No hay nada que esté fuera de la vista de Dios. Por más cosas tan graves que tú hayas hecho, Dios no se sorprende. Dios no se decepciona. Dios no se altera, porque te conoce. Dice la palabra del Señor que nuestro embrión vieron sus ojos. Tiene un conocimiento pleno desde cuando éramos, que no nos veíamos a simple vista. Ese embrión que posteriormente fue formado, Dios tenía conocimiento y tiene conocimiento de él. Entonces todas las cosas que tú hagas no le sorprende a Dios, sean malas o sean buenas. Dios tiene conocimiento de ti. Segundo, hermanos, Dios se interesa no solamente por ti, por tu persona, sino también se interesa por tu situación. No solamente está pensando en ti como persona, sino también lo que tú estás viviendo, lo que tú estás padeciendo, lo que tú estás sufriendo. Vean lo que nos dice el Salmo 103, versículo 13 y versículo 14. Salmo 103, versículo 13 y versículo 14. Sabe tu condición, sabe que no eres un Superman, ni una superchica, ni Batman, ni nadie, hermanos, que vemos por allá, que no se mueren, que no les pasa nada, que se regeneran. Eso solamente es afición, eso es película. Dios conoce tu situación y sabe que no eres un Superman. Salmo 103, versículo 13 y versículo 14 nos dice juntos: como el Padre se compadece de los hijos,
Se compadece Jehová de los que le temen, porque Él conoce nuestra condición y se acuerda de que somos. Dios sabe, hermanos, cuán frágiles somos, pero Él es tierno y compasivo para con cada uno de nosotros. Dios desea ser para ti el Padre que deseaste tener y que no tuviste. Ese Padre amoroso, ese Padre cariñoso, ese Padre compasivo, ese Padre protector. Dios desea ser ese Padre que faltó en ti. Jeremías capítulo 31, versículo 3. Jeremías capítulo 31, versículo 3. Vean la forma como Dios nos ama. Conoce nuestra condición, nuestra situación, y a pesar de nuestra situación, nos ama de esta forma. Jeremías 31:3 juntos nos dice: Jehová se manifestó a mí hace ya mucho tiempo, diciendo: con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. El amor de Dios, hermanos, es eterno. No te ama por lo que hagas o dejes de hacer. Él te ama porque Él es amor. Dice la palabra del Señor en Romanos 5:8, nos dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros, que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. El amor de Dios, hermanos, está sobre todas las cosas. A pesar de tus circunstancias, tú tienes el amor de Dios. El amor de Dios está presente. Número 3, Dios puede cambiar tu vida y también tus circunstancias. Muchas veces cambia tu vida, otras veces cambia las circunstancias o tus circunstancias, y en otras ocasiones cambia vida y circunstancias al mismo tiempo. Efesios capítulo 1, versículo 19 y versículo 20, ahí en sus Biblias. Efesios capítulo 1, 19 y 20. Estamos hablando, hermanos, de un Dios que es poderoso para cambiar nuestras vidas. Dios cambia vidas. Por eso podemos decir que Dios existe, porque si Dios cambia las vidas, es porque Dios existe. Si no existiera, seguiríamos siendo igual. ¿Qué nos dice la palabra del Señor allí en esta cita? Y dice juntos: y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándolo de los muertos y sentándole en su diestra a los lugares celestiales. El mismo poder, hermanos, que levanta a Jesucristo de los muertos, es el mismo poder que Dios nos da a nosotros. Si Dios, hermanos, levanta a los muertos, si Dios resucita a los muertos, ¿qué otra cosa no podría hacer? Dios es poderoso. Entonces puedo confiarle mi vida para que cambie mi vida en aquellos malos hábitos que tengo, en aquellos vicios que tengo. Pero también puedo entregarle mi vida para que sane todas esas heridas que otras personas han causado o que yo mismo he causado en mí. Dios es poderoso. Algunas veces se ha encontrado paralizado por posponer las cosas. Cuando nos invitan a venir a Cristo, nos quedamos paralizados y decimos: en otra ocasión, ahorita no, tengo otras cosas que hacer. Algunas veces, hermanos, se sienten como que simplemente lo pueden lograr ustedes por sus propios méritos, por sus propias capacidades, por su propio esfuerzo, y después de un tiempo que están tratando de lograrlo por ustedes mismos, se sienten frustrados porque no han avanzado, y ahí están patinando en el lodo y siguen patinando y no pueden salir, porque no puedes por tus propias fuerzas. Él puede restaurar una relación rota. Él puede levantar a una persona que está mal de salud. Ahorita, ¿qué pasaron nuestros hermanos en la oración? Es que porque creemos en el poder de Dios.
si no hubiesen pasado aquí al frente. Creemos que Dios puede levantar a los enfermos de su enfermedad por el poder que opera. Pero nosotros no podemos, y por eso clamamos a Dios. Él puede hacer libre, hermanos, a una persona con adicción. Él puede ayudarnos a cerrar la puerta del pasado, para que esos recuerdos que siempre nos han estado atormentando dejen de perseguirte. Solamente tienes que confiar en Él. Allí en Lucas capítulo 8, versículo 27. Lucas 8, 27. Hay muchas cosas que para ti es imposible. Hay muchas cosas que tú no puedes hacer, no tienes la capacidad, no tienes el poder para hacer. Pero mira lo que te dice la palabra del Señor en Lucas 18, 27. Juntos dice la palabra del Señor. Él les dijo, otra vez, todavía no lo han encontrado. Quiero que lo encuentren porque realmente ahí está el poder en Dios, no está en nosotros. Nosotros clamamos al poder de Dios, le creemos a Dios. Entonces el poder no viene de los hombres, viene de Dios. En una ocasión estaba entrevistando al sacerdote, uno que salía mucho en televisión, ahora no lo he visto, y le decía, entonces, porque él estaba diciendo que solamente Dios hacía milagros, y entonces lo agarraron en cortito y le dicen, entonces la Virgen María no hace milagros. Y entonces él tuvo que decir, la Virgen no hace milagros, solamente Dios hace milagros. Y ha corrido este video, esta entrevista por las redes sociales, porque solamente Dios, hermanos. Y la conductora le decía, entonces hemos vivido engañados, porque nos han dicho que todas las imágenes le debemos de pedir para que nos hagan el milagro. Y él decía, solamente Dios hace milagros. Vean lo que nos dice Lucas entonces, dice juntos, Él les dijo, lo que es imposible para los hombres, es posible para Dios. Es hermoso, hermanos, este poder, esta palabra. Ha habido cosas imposibles en tu vida que no has podido cambiar, no has podido dejar, no has podido superar. Déjaselo a Dios. Lo que es imposible para ti, para Dios no es imposible, para Dios es posible. Entre más atrases o niegues tu dolor, más lejos estás de tu recuperación, más lejos estás de tu sanidad interior, más lejos estás de gozar de las bendiciones de Dios. ¿Cómo hacemos esto? Solamente tienes que reconocer que Dios existe y que Él se da cuenta cómo somos nosotros. Y también tú te das cuenta cómo es Él, que es Dios todopoderoso y que no hay ninguna limitante en Él, que Él se interesa por ti, que Él se interesa por tu situación, que Él se interesa por tu vida, por lo que tú estás viviendo. Él se interesa, Él te ama y Él quiere ayudarte. Número 3, hermanos. Lo que tienes que hacer para poder tener esta esperanza, dar este paso, segundo paso, es poder aceptar la oferta que Dios te da. Acepta la oferta de ayuda que Dios te da. Porque no es suficiente creer solamente en Dios. La mayoría de ustedes creen en Dios, pero eso no ha quitado tus heridas, no ha quitado tus malos hábitos, los vicios que hay en tu vida. Tienes que conectarte al poder de Dios. Necesitas conectarte. Hay un principio y que todos conocemos, que las cosas funcionan cuando están conectadas. Las cosas siempre van a funcionar cuando están conectadas. Lees los manuales de cualquier artículo que tú tengas en casa que adquiriste y que quieres que funcione. El primer paso que te dice es conéctalo a una fuente de energía, ya sea una batidora, una lavadora, una licuadora, una secadora, lo que sea.
Funcionan cuando son conectadas. Muchas veces tú omitiste ese paso, te lo brincaste porque sabías que podías hacerlo tú mismo. Y empezaste a hacer todo el proceso para echar a andar alguna máquina. Y estuviste batallando y diciendo, ¿por qué no enciende? ¿Por qué no enciende? Y al final te diste cuenta que no estaba conectada. Y dices, Hermanos, las cosas funcionan cuando están conectadas. Filipenses capítulo 2, versículo 14. Filipenses 2:13, perdón. Filipenses 2:13. Juntos dicen, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Dios, hermanos, es el que produce el hacer, ¿sí? Así como el querer, así como el hacer por su buena voluntad. Y Dios es bueno, hermanos, tiene buena voluntad para con nosotros. Dice la palabra del Señor que los pensamientos de Dios no son como los nuestros. Los nuestros muchas veces son muy malos, son muy pervertidos, son muy dañinos. Dice la palabra que Dios no tiene pensamientos de mal, sino de bien. Entonces la voluntad de Dios, dice, es buena, es agradable y es perfecta, por su buena voluntad. Por eso Dios dice, hermanos, que la fuerza de voluntad tuya, por ti mismo, no es suficiente. Las buenas intenciones que tienes no son suficientes. Lo que necesitas es la voluntad y el poder de Dios para cambiar aquello que deseas cambiar. ¿Cuántas veces, hermanos, tenemos un dolor en el corazón, en nuestro interior, en contra, o un resentimiento en contra de una persona que nos ha hecho daño? Y hemos vivido años con ese dolor, hemos vivido años con ese resentimiento y no podemos sanarlo. Necesitas conectarte al Señor. Probablemente hasta que el dolor, tu dolor, exceda al temor, al cambio que tienes, a enfrentar a aquella persona, entonces lo tomarás en cuenta. Cuando el dolor ya excede, ya no te queda otra, opción, no te queda otra alternativa. Entonces sí, ahora voy a cambiar. Amados hermanos, no reaccionamos solamente cuando vemos la luz, reaccionamos cuando sentimos el calor. Si tú ves una luz en la estufa, en la parrilla de tu estufa, esa llama, no reaccionas, es simplemente la estufa. Pero ¿qué pasa cuando la tocas? Inmediatamente reaccionas. ¿Por qué? Porque hay dolor. Si no hubiese dolor, no reaccionas. Entonces, una de las cosas que Dios usa para ayudarte a recurrir a Él y conectarte hacia Él y con Él es el dolor. Y el dolor, hermanos, es como una alarma que suena en nuestras vidas. Reflexionaba en esto de decir, ya estamos acostumbrados a vivir con ese dolor y no le hacemos mucho caso. ¿Qué hacemos nosotros cuando escuchamos el alarma sísmica? Ya estamos acostumbrados, no salimos, nos quedamos en casa, nos quedamos allá adentro. Son pocas las personas que salen para poner su vida a salvo. ¿Sí? Lo escuchas, tú dices, va a temblar. Y pasa, poquito nada más, ya pasó. Y no reaccionaste. Pero no harías lo mismo si experimentaste el temblor del 85.
Eso te conecta rápido a esa experiencia y sales. Así es Dios, hermanos. Muchas veces ya nosotros nos hemos acostumbrado a decir, no pasa nada, solamente se mueve un poquito la tierra. ¿Qué pasó el 30 de septiembre aquí en Oaxaca? Un 30 de septiembre, cerca de 50 muertos, miles de heridos, miles de daños, de pesos en daños. Los que experimentaron esto, sienten el temblor o escuchan el alarma, inmediatamente se mueven. Pero cuando no te acostumbras al movimiento y dices, no va a pasar nada, y eso es lo que pasa en tu vida muchas veces, dices, no pasa nada, lo he mantenido así durante toda mi vida. Pero Dios quiere cambiar esa parte, que no te acostumbres a ello, sino que seas sano. Y la Biblia, hermanos, nos dice exactamente lo que debemos hacer. Y lo que tenemos que hacer es conectarnos con el Señor. El Salmo 5 nos dice, oh Jehová, de mañana oirás mi voz. De mañana me conectaré contigo y esperaré. Me presentaré. O sea, hay que conectarse con el Señor. Veamos 2 de Timoteo 1:7. Esto es crecimiento espiritual, hermanos. ¿Cuántos de nosotros hemos dejado de leer la Biblia todos los días? Ya nos hemos acostumbrado al estilo de vida. Es bastante crítica nuestra vida, en el cual nosotros ya hasta ni siquiera recordamos que hay que leer la palabra del Señor. ¿Cuántos de nosotros hemos dejado de orar diariamente? Por eso en la escuela dominical estamos retomando eso y estamos diciendo, hay que estudiar la palabra del Señor, pero no solamente es uno, sino después que vimos los 5, hay un sexto que dice que hay que aplicarlo en nuestra vida. 2 de Timoteo 1:7, ¿qué nos dice? Entonces, hermanos, primero debemos desear el poder de Dios en nuestra vida. Quiero el poder para romper con esos malos hábitos. Quiero el poder para deshacerme de esos resentimientos, de ese dolor que he venido arrastrando durante años en mi vida. Quiero el poder para hacer cosas que sé que son correctas y no hacerlas incorrectas, porque las incorrectas las hago de una manera muy fácil, pero las correctas nos cuesta más trabajo. Quiero el poder para librarme de mi pasado, de mi vida pasada, de mi pecado. Después, hermanos, quiero el amor de Dios. Quiero gozar del amor de Dios. Y gozando del amor de Dios, tengo la capacidad de amar a otras personas, a las demás personas. Como nos dice la palabra del Señor, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Por ello, hermanos, es importante para nosotros conectarnos todos los días con el poder de Dios. Conectarnos al poder de Dios. Porque si tú sigues tu vida viviéndola sin tomarlo en cuenta, entonces seguirás batallando en esta vida. Seguirás con ese dolor en tu corazón. Te acostumbras y te va a llevar hasta la muerte. Pero Dios no quiere que mueras en tus pecados. Dios quiere librarte de esos problemas, ya sea alguna adicción, ya sea alguna mala conducta, algún resentimiento, algún dolor. Dios quiere que lo dejes, ese pasado que no te ha dejado ser lo que Dios quiere que tú seas en tu vida. ¿Cómo me conecto al poder de Dios, hermanos? ¿Cómo te puedes conectar al poder de Dios? Simplemente crea y reciba. Crea y reciba.
Primero, yo creo que Dios existe. Dice la palabra del Señor que el que se acerca a Dios, crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Entonces, si yo quiero agradar a Dios, tengo que creer que Él existe. Pero no solamente es creer, sino es recibirlo. Jesucristo, hermanos, es el que pone de su Espíritu Santo en nuestras vidas. Y le puedes decir: Señor, pon tu Espíritu en mí. Y el segundo es: simplemente necesito tu ayuda. Señor, yo no puedo, ayúdame. No puedo dejar esta adicción, ayúdame a dejarla. No puedo amar a mi hermano, a mi hermana, a mi familiar, tengo un resentimiento en contra de ella. Ayúdame a dejar esto y amarla. Entonces, cuando tú pides la ayuda del Señor, hermanos, Dios va a obrar en ti. Cuando tú te conectas, Dios te va a hacer funcionar de acuerdo a como Él te ha creado. La sanidad, hermanos, no es fácil. La sanidad significa afrontar nuestros propios problemas y confiar en Dios. Lo afrontamos y confiamos en Dios. No es simple. Veamos el último texto. Isaías 43, versículo 2 al 3. 2 y 3. Isaías 43, 2 y 3. Juntos dice la palabra del Señor: cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni las llamas arderán en ti. Porque yo, Jehová, Dios tuyo, el Santo de Israel, soy tu Salvador. A Egipto he dado por tu rescate, a Etiopía y a Seba por ti. Dios dice, hermanos: yo estaré contigo. Esa es una promesa, es una bendición. Él está prometiendo: voy a estar contigo hoy, voy a estar contigo la semana, voy a estar contigo el mes, voy a estar contigo el año, voy a estar contigo todos los días. Y es la promesa de Jesús: he aquí, yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Pregunto, hermano, hermana, ¿en qué área de tu vida te sientes herido? ¿En qué área de tu vida te han herido? ¿Te han dañado? ¿Ha causado una herida, un daño en tu corazón, en tu ser? Y eso no te deja hacer lo que Dios quiere que tú hagas. No te deja ser lo que Dios quiere que tú seas. ¿Estás atravesando aguas profundas? Las circunstancias que tú vives, sientes que son tan profundas y sientes que te vas a quedar allí ahogado. Sientes que ya es la última vez, es lo último que puedes hacer. Estás atravesando por ese fuego y las situaciones están difíciles en tu vida, que crees que te van a consumir, te van a reducir a nada. Sientes que estás estancado en una rutina, que es lo mismo en tu vida, que ya no tiene sabor para ti, ya no le hallas la razón para que sigas adelante. Hay un poder, hermano, hermana, al que te puedes conectar, y su nombre es Jesucristo. El nombre sobre todo nombre. Y les invito a abrir su corazón y su vida en este día para entregar su vida a Jesucristo. Tal vez estás sintiendo que en tu corazón hay un daño por alguien que te hirió, te dañó y no lo has podido superar.
necesitas conectarte al Señor y decirle: Señor, necesito tu ayuda. Tal vez has estado batallando con alguna adicción y tal vez ninguno de los hermanos aquí lo sepa. Puede ser pornografía, puede ser alcohol, puede ser cigarro, puede ser droga, puede ser diferentes adicciones. Y tal vez nadie lo sepa, ni el pastor lo sabe, pero Dios sí lo sabe. Entrégaselo hoy y dile: Señor, yo creo que tú existes, creo que estás interesado en mí, creo que te interesa mi situación, necesito tu ayuda, ven a ayudarme, cambia mi vida, cambia mi situación. Te entrego mi vida para que tú hagas lo que necesitas hacer. Vamos a estar en pie, vamos a orar. Padre Santo,